Entonces, no solo tengo que saber dónde están los datos, cómo procesarlos me ayuda la estadística y al final el resultado que espera el cliente es, sin importar, quiere un pronóstico lo más preciso posible, ¿sí? Sin importar cuál sea el método, la estrategia, la herramienta, el lenguaje de programación, necesita una herramienta que le genere un pronóstico confiable. Entonces, ese tipo de soluciones para las empresas, afortunadamente para mí, pues no las integran los ERPs por defecto. Entonces, siempre las empresas están necesitando un poquito más. Digo afortunadamente para mí porque pues conociendo los ERPs y lo que hacen y no hacen, conociendo los procesos, es que yo llego a un gerente y le digo, venga, pero a usted le falta esto. ¿O usted cómo hace, por ejemplo, el pronóstico de ventas? Ah, no, pues yo, a mí me manda una información el área comercial y ellos son los que saben. No, a veces no es tan así. A veces se requiere la experiencia del área comercial más el análisis de datos. Entonces, en ese esquema, digamos, en esa zona gris es donde trabajo yo y es parte de lo que les espero compartir entonces acá. ¿Listo? Bueno, les decía entonces, pues en una cadena de suministro, la forma como llegó al cliente, las rutas de distribución, el área de almacén en los inventarios, las políticas de reabastecimiento, la relación con el cliente, digamos que el mismo cliente está generando constantemente datos. Hoy en día incluso hay empresas que analizan la información que viene directamente de redes sociales, de sus foros, sus objetivos, de sus clientes meta, y nos llegan, por ejemplo, promociones sin saberlo. Usted de casualidad entró a una página de vuelos y todo el día después le están llegando promociones y ofertas en vuelos, ¿sí? Ese tipo de cosas, digamos, pues se automatizan. eh, y nosotros en la parte de inteligencia de negocio lo que buscamos es automatizar el procesamiento de datos para tomar decisiones organizacionales de gerencia. Entonces, por eso este curso tiene ese aspecto. Bueno, entonces, eso es lo que pasa con los sistemas empresariales. Son modulares. Podemos encontrar entonces el módulo financiero, el de cadena de suministro, el de manufactura, el de relación con los clientes. Tenemos la información de nuestros empleados en recursos humanos. Tenemos un almacén de datos o un sistema de unas políticas de almacenamiento de datos y todo esto está integrado. ¿Cuál es la expectativa, digamos, con los ERP tradicionales? Estas son algunas de las marcas eh, que están en el mercado, digamos, líderes en este tipo de sistemas, ¿sí? SAP es el líder y muchas empresas aquí en Colombia utilizan SAP. Hay dos versiones en general, una un poco más rosa y otra más micro, que se llama SAP Business One. Eh, Esas implementaciones son relativamente costosas. Depende del tamaño de la organización, pero en una empresa en la que pude acompañar el proceso de implementación por la cantidad de usuarios que tenía, porque tenía vendedores y tiene vendedores en todo el país, almacenes, 32 almacenes, de esos almacenes tenía unos centros satélites, por la cantidad de usuarios que tenía la implementación era más de $1.000.000. Entonces, pues pensar que eso sea una inversión rentable, si lo que voy a tener entonces es un sistema que es confiable, en que los datos están centralizados, ese es el aspecto confiable. Pero que solamente el sistema por tener los datos almacenados me ayude a tomar decisiones, eso es lo que no sucede normalmente. Entonces la expectativa es que cuando se implementan este tipo de sistemas en las empresas, pues bueno, entonces va a ser tan fácil como manejar la empresa con un dedo, ¿cierto? Como con una pantallita.
Y eso es lo que me he encontrado a veces. Les estoy hablando de esta diapositiva, es como una opinión mía. Eso es un poco lo que me he encontrado. Entonces, en algunos cargos a ustedes les van a decir conocimientos de ERP, sí. Entonces, primero la universidad no se implementa un ERP. eh, no tenemos un ERP, digámoslo así, propio, con el que podamos hacer eso. Las licencias educativas son bastante costosas, entiendo, en académico. A nivel académico, aquí incluso hicimos una cotización para uno de sus sistemas. Es que no recuerdo cuánto eh, pues eran 30 millones. Ahora creo que no era más de 20 licencias, 30 millones al año, ¿sí? Renovables, y eso era un ERP con unos módulos pequeñitos. Ojalá fuera todos los módulos posibles, pero eran unos módulos básicos. O sea, en la medida que yo le ponga más o mi empresa tenga más parches, entonces yo quiero ahora meter recursos humanos también al sistema. Tengo nómina, tengo todas esas cosas, y ahora también quiero meter la gestión de proyectos por ahí. Quiero todo que estuviera centralizado. Entre más módulos tengamos, es más alta y compleja la, la implementación primero, y costosa, ¿sí? En tiempo también. Entonces, a veces hay empresas que tienen retazos, ¿sí? Entonces, no, para la nómina utilizan un software, para producción otra cosa. Compras y demás lo hacen en Excel. Y hay empresas que tienen un ERP, y tienen los módulos, pero a veces no opera muy fácil, entonces terminan yéndose al Excel. Y hay otras empresas más eh, atrevidas aún, y es que pasan de uno al otro, pensando que el problema es el ERP y no sus procesos. Entonces, estaban en SAP y se pasaron a Oracle. Llegó un nuevo gerente, dijo, vamos a invertir otros 2.000, 3.000 millones de pesos, y nos pasamos a otro ERP. Y al final el tema no es el software, sino los procesos. Entonces, en esto yo he encontrado como muchas dificultades, oportunidades de mejora, digámoslo así. Y, y es parte de lo que vamos a hacer en este curso. Digamos que entender primero cómo funcionan esos sistemas. Yo sé que algunos ya han visto clase conmigo, pero entender esta generalidad es importante. Creo que algunos ya les hemos trabajado sobre Odoo. ¿Me recuerdan si hay alguien ahí que sí? Que Sí, ya hemos profe. trabajado sobre Odoo. Sí, creo que así se llama. Espérate, yo miro aquí. En operaciones En 1. operaciones 1, sí. Sí, profe. Obviamente los de comercial, los de sistemas que no han visto clases conmigo, pues no lo conocen, pero entonces vamos a trabajar sobre ellos. No sé si alguno, pues aquí hay varias personas que están ya trabajando, me comente un poquito, bueno, cuáles son los sistemas que utilizan en su organización, si han visto esas dificultades que he mencionado, o si por el contrario eso funciona una maravilla. Yo trato de ser pues muy crítico pues, por lo que he visto, ¿cierto? Pero tampoco quiere decir pues que son malos. Lo que pasa es que si hablamos de toma de decisiones, son lentos. Entonces, para tomar decisiones necesito algo rápido, algo que reaccione rápido. ¿Listo? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo ahí al respecto. Profe, pues nosotros en mi empresa tenemos Sigo, ¿Ah? donde manejamos pues lo que son las facturas electrónicas. Y ahora me llamó mucho la atención lo que estabas diciendo, que también se puede manejar la nómina porque nosotros la manejamos aparte en un Excel. O sea, porque por falta del conocimiento, por decirlo así, de la herramienta, lo que tú dices, dejamos digamos, de aprovechar esa herramienta. La verdad, yo no, o sea, eso lo maneja, digamos, acá en mi empresa, pues es familiar, digamos, solo es mi hermana, mi papá y yo, pero yo estoy más en la parte operativa.
pero entonces sí sería chévere como explorar esa parte que estás diciendo. Dale, listo. Pues les comparto ahí, normalmente y sé que algunos de ustedes también están en ese caso, que trabajan o tienen su propia empresa y es una empresa familiar. Y es un poco de cómo surgen las empresas aquí. Yo mismo tengo mi empresa en consultoría y entonces como mi empresa, por ejemplo, es de servicios, pues mi principal problema era el tema contable. Entonces empezamos por ahí. La contadora tiene sus propios software. Entonces, al no tener inventario porque mi empresa es servicios, yo no necesitaría de un ERP, un módulo de inventarios, por ejemplo, y menos de compras, producción y distribución, porque pues no es eso. Y entonces, casi siempre pasa que esas empresas familiares, las empresas personales, van creciendo como con retazos y lo primero que tienen que resolver, obviamente, por temas legales es el tema contable. Entonces, se implementan ese tipo de software y está bien. Ojalá el volumen y las cosas crezcan, tal forma que en algún punto van a necesitar pensar en un software que les ayude a centralizar. A veces la percepción ahí es de que es muy costoso. Yo creo que es algo de administrar. Es un tema más bien de la cantidad de usuarios que requieren entrar al sistema, de qué tipo de funcionalidades necesitan y los módulos. Sí, obviamente ni soy vendedor ni representante de ninguna de estas marcas, sino lo que digo es, al final es algo que de pronto desconocimiento, nunca pasamos por un curso de este tipo en la universidad y no entendíamos, y es eso, y ya cuando quiero emprender o tengo mi empresa y bueno, y cómo sistematizo la información, ahí es donde pues hay dificultades y a veces se toman decisiones cerradas. Entonces hay empresas pequeñas que se meten a un software porque pues es el que está de moda o el que escuchan y demás, y no piensan que de pronto pues podrían implementar otro tipo de esquema en su formación. Los muchachos de sistemas, les pregunto, ¿han trabajado sobre algún ERP? Los de comercial, que hay unas personas de comercial. No, profe. ¿Conocen pues o conocían del concepto de lo que les he estado hablando? ¿Estas herramientas las han oído mencionar? Personalmente, muy poco. En generalidad son muy parecidos. Visualmente muy distintos, sí, entre ellos. O sea, si yo comparara cada una de estas marcas, visualmente son de polo a polo, pero funcionalmente son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, si voy a vender y el cliente no existe, hay una forma de ingresarle un nuevo cliente. Sí, cada uno de alguna manera, pero el proceso es el mismo. Si el cliente no existe en el sistema, tengo que crear ese cliente en el sistema. ¿Sí? Entonces, entender esos procesos y por qué hay que crear un cliente en el sistema, pues es lo que vamos a hacer a partir del uso de uno, simplemente como ejemplo, un par de clases para retomar, que nos permita, digamos, entender esos procesos que vamos a analizar y ya después pasamos al análisis de datos, que es lo que nos interesa. ¿Listo? Bueno, eso es un poco lo que les hablo de, bueno, y uno se preguntará, ¿y por qué hay que hacer las cosas así? Entonces, pues no sé, siempre se ha hecho así. Entonces ahí muestra una imagencita de unos micos. Eh, digamos que esta es un poco la analogía. Nadie entiende por qué las cosas son como son, pero todos se comportan de una manera como se comportan los demás. Entonces, cuando uno va a implementar un proceso de cambio en una organización, es donde es más difícil implementar estas cosas. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, necesitamos una solución en tal cosa, es mucho más fácil construir la herramienta, la aplicación, construir el modelo, la lógica de los datos. Es mucho, mucho más fácil eso
que hacer que la gente cambie. Muchos de los proyectos fracasan por eso. Yo he tenido personalmente muchas dificultades en lograr que las cosas cambien y los proyectos se alargan por eso. Entonces, pero es la gente donde, digamos el principal factor. Al final, a pesar de los retrasos que se han tenido en los proyectos en que trabajaban algunos, nos ha ido muy bien. Pues lo hemos logrado, sí, pero si la gente tuviera de pronto mejor actitud, sería mucho más expedito. Ay, no diría, ay, no, qué pobre, no tengo que ahorrar. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Daniela? Entonces es un poquito eso. Cuestionarnos que por qué se hace así, tratar de entender un poquito. No, lo que les digo, no terminaremos nunca. Yo creo porque además estas herramientas evolucionan constantemente. De entender todos los campos posibles de opciones que tienen los sistemas. ¿Sí? Si hoy los entendiéramos, mañana sale un nuevo campo y quedamos desactualizados. Entonces la idea no es conocer cada una de esas cosas, esos detalles, sino entender la generalidad de un proceso para medirlo, analizarlo a través de datos y mejorarlo. Sí, esto es lo que busca al final la inteligencia de negocio. Bueno. Esta es otra de las dificultades de este tipo de sistemas. A veces ni siquiera es viable exportarlo, ¿sí? Sacarlo. Es decir, yo veo ahí una tabla de información que me podría servir, pero a veces estos mismos sistemas tienen restricciones para yo descargar la información o me permiten descargar información de manera parcial. Obviamente esa tabla ahí como está mostrada no me va a ayudar a procesar datos, no me va a ayudar a generar información. Digamos que es una tabla está maluca porque hay campos que están escondidos, hay información que las pestañas, las columnas son bastante angostas y no conozco qué información hay ahí. Sin embargo, yo quisiera analizar eso, ¿qué tendría que hacer? Pues si el usuario no la puede descargar por la vista, tengo que ir a hablar con el administrador de la base de datos para ver si es posible capturar esa información por otro lado, por debajo, ¿sí? Acceder directamente a la base de datos del sistema para capturar esa información. Entonces, es muchas veces lo que se requiere en un proceso de inteligencia de negocios y es conectarse de una manera expedita a una base de datos, generar una consulta, automatizar esa consulta y generar un reporte o un indicador o un gráfico o un elemento tabular que me permita medir el proceso. Esta tabla que está ahí son solo datos, no sería información. La información viene de procesar los datos. Entonces, si esto sigue así, realmente sigue así, o sea, eso no es que haya habido un cambio drástico en la industria, pues esa idea de que realmente se va a manejar la empresa con un dedo, pues va a pasar tiempo. De aquí a eso, por el mismo negocio va a pasar tiempo a que realmente se pueda hacer. ¿Listo? Entonces, particularmente, ¿qué es y definirlo? El proceso de inteligencia de negocio, de business intelligence, es un proceso enfocado en uso de herramientas tecnológicas para procesar los datos y convertirlos en información relevante para toma de decisiones a nivel gerencial. Entonces, hago énfasis en eso, que nuestros posibles clientes serán los gerentes quienes al final tomen la decisión. Si somos nosotros mismos, si somos los dueños de nuestra empresa, pues nosotros en este curso nos seremos quienes procesamos y al final quienes somos clientes de la info para tomar decisiones, usuarios de esa información. Pero, pues, suponiendo que trabajamos para una empresa o que estamos en un cargo medio o que salimos como ingenieros y nos contratan, no sé, como analista. Entonces, pues, lo que vamos a ver acá sería una primera etapa del proceso de inteligencia de negocios y vamos a poder tener una serie de herramientas. Miren que ahí habla enfocado en usted en las herramientas. Entonces, tendríamos una serie de herramientas que nos permitan al final llegar a tomar buenas decisiones, ¿sí? Entonces,
eso es en particular, digamos que hay que dar ese contexto de los sistemas de información para entender un poquito las falencias y por qué es necesario hoy en día Business Intelligence. Sin embargo, reitero, esos mismos sistemas también hoy ofrecen al mercado módulos de Business Intelligence, donde le dicen al cliente, venga, yo sé que tengo los datos, pero además tengo este módulo que le permite procesar info y construir, por ejemplo, dashboards, indicadores para medir tus procesos. ¿Sí? Entonces ellos generan la necesidad y pues tienen la solución, ¿no? Ese es el negocio realmente que hay. ¿Por qué hacerlo de otra manera? Si se pudiera implementar comprar un módulo aparte, porque primero es costoso, porque no necesariamente lo que se ofrece eh, pues aborda una gran cantidad de soluciones y porque no todas las empresas están dispuestas a invertirlo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces, eh, digamos que en los procesos de licitación que hemos ganado, también el uso de tecnologías libres, donde no tengo que pagar licencias, donde mi cliente o la empresa a la que le entrego el servicio, pues no se tiene que preocupar mucho o lo mínimo posible por estar pagando licencias y usuarios, que es mucho un aspecto costoso este tipo de cosas. Entonces, pues prefiere tomar la implementación por otro lado, ¿sí? Y así que por fuera del sistema ERP, pues es un poco más eficiente, menos costoso y más expedito, más personalizado. Entonces, eh, las soluciones de inteligencia de negocios que se proponen utilizan en este caso una serie de herramientas que son de uso gratuito y por eso pues se les quiere compartir a eso a ustedes acá. El día de mañana ustedes caen en una organización y pues dicen, hay una alternativa de usar este tipo de herramientas, ¿por qué no hacemos por acá? Todas las organizaciones necesitan tomar decisiones, privadas, públicas, servicios, manufactura, todas necesitan tomar decisiones. Lo que necesitamos entonces es un proceso expedito para tomar esas decisiones. ¿Listo? Y eso es lo que hace inteligencia de negocios. ¿Bien? Hasta ahí, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Se entiende un poquito qué es lo que estamos haciendo? Pues de esto de qué se trata. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Bueno. Listo. Entonces, un poquito más ahondando en BI, en Business Intelligence. Nosotros en una organización pues vamos a capturar esos datos, los vamos a preparar, organizar, vamos a definir los indicadores de desempeño para los procesos y crearemos visualizaciones, lo que llamamos dashboards de indicadores. Entonces, este es un poquito más específico que queremos hacer. Como les digo, yo les voy a dar los datos, o sea que la parte de capturar no se aborda mucho. Sin embargo, de pronto miramos algunas cosas de lo que es extraer unos datos, eh, incluso de Internet, que podría ser una fuente de información. Alguna vez, una de las empresas en el proyecto que trabajábamos de tesorería, pues una dificultad que tenían ellos era actualizar las tasas de las monedas. Esta empresa era una multinacional y tenía negocios con distintos países aquí en la región. Entonces, a unos países le vendían dólares, a otros en pesos, a otros, cada uno digamos, de los países tenía su propia moneda. Esta empresa además tenía filiales y entonces si necesitaba ver la información en pesos argentinos era una cosa, en dólares era otra.
Y el tema de estar actualizando las tasas todos los días, pues se hacía de manera manual, ¿sí? Entrar a unas páginas por allá que publicaban las tasas y llevarlas a un Excel y procesarlas. Entonces, a veces la información sola del sistema ARP no es suficiente, necesitamos combinarla con información externa. Hay estrategias para capturar hoy en día información que se encuentre pública en Internet y de manera automática. Digamos que hay distintas metodologías para hacer eso. Entonces, espero de pronto en alguna de las sesiones poderles compartir al menos una de esas eh, y entender un poquito desde una página web cómo se hace, cómo se capturan estos datos de fuentes externas, prepararlos también pues a partir de los casos que se tienen desarrollados, pues debemos hacer una serie de actividades para organizar la información. Entenderemos que esa información viene presentada de una manera para un sistema, pero no necesariamente para nuestras necesidades. Entonces necesitamos preparar esos datos para lo que necesitamos analizar y esa preparación también debería ser en automático. ¿Sí? Deberíamos buscar que sea lo más eficiente posible. Y al final, bueno, pensando en indicadores, ¿qué le voy a medir al proceso y cuál es la mejor manera de representarlo? Porque, pues, dashboard no es cualquier cosa. Digamos que hay una serie de principios que debería respetar yo en la construcción de una visualización o de un dashboard. ¿Listo? Entonces, alguien que trabaje en el área de inteligencia de negocios tendrá que también tener muy en cuenta cómo necesita un usuario al final recoger la información y cómo necesita sintetizar, cuál es la mejor manera. Porque opciones gráficas hay muchas, pero eh, entendibles para todos los usuarios de pronto es donde está la dificultad. Y entonces se necesita tener como una serie de iniciativas y políticas para procesar y mostrar de manera correcta la información. Al final es entregar eso, ese será como nuestro entregable, como decir, bueno, hice todo el proceso de captura, todo el proceso, todas las actividades de procesamiento y todo el proceso de diseño y visualización de los datos. Eso se lo entrega a un cliente quien tomará la decisión, ¿sí? Entonces, seamos nosotros propios usuarios, clientes de la info o un tercero que un gerente, por ejemplo, que tome la decisión con base a los indicadores. ¿Bien? Bueno, entonces, una arista de estos temas de visualización, ahí estoy yendo como un poquito, es lo que se conoce como un Balance Scorecard o un cuadro de mando integral, que es una herramienta, digamos, de análisis sobre proyecciones, generalmente es perspectiva, de unos indicadores claves en un proceso, muchas veces está enfocado al área financiera, pero es un ejemplo de lo que sería una visualización, un cuadro, lo que conocemos como un cuadro de indicadores, un cuadro de mando integral, un balance, que me permita medir cómo va la organización y para dónde podría ir. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a discutir ese tipo de estrategias, de herramientas, de visualizadores. En particular, la inteligencia de negocios tiene como dos aspectos, dos ramas por las que se puede ir. Hoy en día las herramientas han evolucionado tanto que habla de algo que se llama inteligencia de negocios de autoservicio. ¿Qué significa eso? Yo soy, por ejemplo, el gerente, sí, y yo no sé nada de programación. Tengo unas nociones básicas de análisis de datos y sé que necesito un gráfico o una tabla, ¿sí? Entonces, hoy en día hay herramientas que permiten a un usuario que no tenga las competencias en programación automatizar el procesamiento de datos y obtener un gráfico que se le actualice cada cierto tiempo.
Sí, entonces esa es una visión hoy en día que es muy válida y muy útil, donde el cliente de la info no sabe, no tiene las competencias técnicas para extraer y procesar datos. Y es casi que el uso de un asistente, ¿sí? Entonces, necesito un asistente que ya me resuelva algunas cosas de la captura y yo me mato un poquito la cabeza en cómo debe procesar ese asistente. Lo organizo y el asistente queda automatizado. Entonces, esa es una forma de ver la inteligencia de negocios, ¿sí? Válida, no aplicable en todos los casos, muy útil, sí, pero la otra es un poquito el camino más largo donde nosotros mismos seamos quienes tengamos las competencias de construir todo el proceso. Entonces, esa es la inteligencia de negocios, que no es algo tampoco nuevo, o sea, como concepto se viene hablando hace 6, 7 años, no sabría decirles exactamente cuándo, pero pues extraer información de una base de datos, por ejemplo, transformarla y cargarla a una aplicación, pues no es un proceso nuevo, eso existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pues hay tendencias y hay metodologías y nombres y cosas, y hoy se habla de inteligencia de negocios y entonces ha ganado mucha difusión precisamente porque ahora usuarios que antes no tenían el conocimiento pueden hacer inteligencia de negocios. Y entonces, claro, ya no es algo exclusivo de un ingeniero de sistemas o una ingeniera de sistemas. Alguien que no tenga esos conocimientos puede hacer el proceso, ¿sí? Lo importante es obviamente apoyarse en las herramientas adecuadas para hacer. Entonces, pues por eso está altamente difundido ahorita, porque las herramientas son más flexibles, más dinámicas. Ya la industria ha pasado de un Excel y ha entendido un poquito por qué es necesario como tener información más transversal. El uso de sistemas y herramientas en la nube ha permitido que esto también se difunda mucho más y entonces en esas estamos, ¿sí? Digamos que es algo que hoy se necesita y se habla mucho. ¿Listo? Bueno, entonces, denme un segundito, vamos a, digamos, como distintas situaciones que yo puedo analizar. Y hay datos que son públicos de libre acceso que podemos usar para nuestras aplicaciones. Entonces, este es un ejemplo de aquí en Colombia, son datos de libre acceso que podemos trabajar y así no sean procesos empresariales, podríamos utilizar esto para medir cosas de otras áreas donde nos desempeñamos. Yo trabajo en el sector público y en el sector público pues son otras dinámicas, obviamente otros datos, ¿cierto? Pero al final necesito también un dashboard para tomar una decisión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí podría buscar datos asociados al empleo, ¿sí? No sé, yo trabajo en una secretaría y tiene que ver con estos temas de desarrollo y demás. El empleo es uno de esos factores socioeconómicos que nos gustaría analizar. En este tipo de plataformas, pues puedo conectarme a esos datos, a encontrar los datos. Entonces, por ejemplo, me encuentro que hay una serie de conjuntos de datos, aquí me dice, a los cuales puedo acceder libremente, sin tener que pagar nada. Muchos de estos datos están compartidos también por instituciones. No todo es público, es decir, no todo es de organizaciones, instituciones públicas. A veces hay actores privados que también comparten info, pero yo podría, por ejemplo, generar una aplicación que demuestre el comportamiento de este tipo de población conectándome a través de la plataforma de datos abiertos, ¿sí? Y hay N formas de conectarnos a estos datos.
Entonces, yo puedo descargar eso en un archivo de Excel, puedo conectarme en un tipo especial de formato, puedo conectarme dinámicamente sin tener que descargar los datos, que sería importante que si pues el empleo mejora, que es uno de esos índices que constantemente se miden, pues mi dashboard por allá se automatiza y se calcule solo. No estar yo que bajando los datos constantemente, ¿sí? Distintas aplicaciones, miren que aquí incluso me permite conectarme con Excel, con Tableau. Si me permite conectarme con Excel o con Power Query, me va a permitir conectarme con Power BI, que es una herramienta de inteligencia de negocios. Entonces, les estoy mostrando como detallitos relacionados con este curso. Entonces, por ejemplo, Power BI, BI for Business Intelligence, pues es una herramienta de las que les decía de autoservicio. Sé que algunos ya han trabajado, la han escuchado o algunos para otros será nueva. Esa es una de las herramientas que permite a quienes de pronto no tienen todo el conocimiento en programación, pues al final llegar a un tipo de resultado como es un dashboard. Tableau es la otra. Digamos que es competencia de Power BI. Power BI es de Microsoft. Este no sé exactamente de quién es el fabricante, pero es otra software que también a partir de el autoservicio yo puedo automatizar algunas cosas. Y pues en particular, digamos que aunque trabajo Power Query, por ejemplo, lo conozco, y Power BI, podríamos hacer una pequeña práctica de eso, pues el objetivo es que ustedes conozcan esos dos mundos, ¿sí? Lo que es la inteligencia de autoservicio, esa que se hace muy expedita, y lo que es la inteligencia de negocios, digamos como hecha a pulso, y que puede ser potencialmente mucho más valor para ustedes, ¿sí? O sea, porque ahí vamos a meterle mucho el tema de estadística de análisis de datos, ¿sí? Entonces, si usted, pues por eso les digo que aquí, pues hay para todos, ¿sí? Realmente para el que es y que no es, el que programa y que no programa, para todos espero aportarles. Sí, mis objetivos están alrededor de que logremos generar este tipo de aplicaciones donde haya interacción, donde la información sea dinámica, constantemente actualizable, pues aquí porque el internet está bien picho, todo en la universidad, pero pues esto debería ser un poquito más expedito, ¿no? Entonces poder controlar este tipo de elementos, cómo se lo presento yo a un usuario, cuál es el tipo de dato, el tipo de gráfico que debo usar, cuál es el más adecuado. Esos son, hay alguien pensando estas cosas y ese alguien es una persona que trabaja en el proceso de inteligencia de negocio. Pues este tipo digamos, solo también por darles como, me gusta como darles, bueno, esto será que si sirve, se usa, se necesita. Alguien, una empresa que esté trabajando eso. Entonces, por ejemplo, no sé, miremos perfiles, o sea, realmente, y salarios sé que también son buenos en esta etapa. Eh, pues a veces se especifican sí o no, que tiene que ser ingeniero de sistemas. Aquí, por ejemplo, habla de unas competencias, no necesariamente los cierran a un ingeniero de sistemas. Aquí hay personas, en esto he conocido matemáticos, físicos, personas que entran, economistas, que empiezan a desarrollar esas habilidades de análisis de datos. Ese curso que les decía de ciencia de datos es un curso en el que entró una gran cantidad de gente de distintas formas, de distintas, Puerta de Cartagena. Y miren, por ejemplo, ingeniería de sistemas, computación o ingeniería industrial. Pues obviamente que si te piden
permiten a alguien es que tengas un énfasis y una dedicación a sistemas, ¿cierto? Programación en SQL, que es un lenguaje para consultas de bases de datos, aplicaciones de manejo de datos, estadísticas, miren que pues nos van a pedir eso, que tengamos un componente estadístico, aquí no publica el salario, data warehouse, relacionado con la forma para estructurar los almacenes de datos, las bases, y herramientas, no dice cuáles, bueno, sí, aquí dice Power BI. Entonces, por ejemplo, este perfil, miren que abre la posibilidad a distintos campos de formación. Y se los estoy demostrando desde una oferta que está publicada hoy. ¿Sí? ¿Quién se podría publicar? Pues ahí piden 3 años de experiencia, ¿no? Pero ustedes van a pasar por un curso que les potencializaría eso y poder tener un plus en el mercado. Entonces, el día de mañana, datos, lo bueno de este campo es que datos, cualquier tipo de organización va a generar datos. Entonces, usted se vuelve experto en un campo que es genérico además en necesidad, ¿sí? Y entonces usted puede terminar trabajando en el sector público privado haciendo lo mismo, sabiendo hacer lo mismo, pero amplía sin quererlo, especializándose, amplía sus posibilidades porque trabaja con este tipo de tecnologías. Entonces, es un poquito la invitación. Esto, pues, se requiere, se necesita en cualquier tipo de industria. Esta es una empresa en el puerto de Cartagena, dice, pero aquí, pues, hay de cualquier cantidad de industrias que están necesitando esto. Por ejemplo, una casa editorial, pues, no sé exactamente qué piden. Pues aquí habla Excel, de pronto no sé qué tan, a veces el cargo se confunde un poquito con temas de análisis de mercadeo, ¿sí? Entonces de pronto creo que pues que está como por ese lado, a veces se confunde con que es una competencia para diseñar estrategias en redes sociales, incluso alguna vi eso. Y eso es más bien como un neuromarketing, como ese tipo de cosas. No quiere decir obviamente que no sirva lo que vamos a hacer para poder desarrollar ese tipo de habilidades, pero creo que sí son cosas muy distintas. La inteligencia de negocios se refiere más a ese proceso de captura, procesamiento y entrega de indicadores de gestión. Bueno, entonces, solo para que lo tengan, miren, por ejemplo, ese director, pues 10 a 12 millones de pronto estaría bien. Power Query lo vamos a mirar, que Power Query es una herramienta transversal entre Excel y Power BI, que es una de esas que vimos ahí en las ofertas. Ustedes tienen, ahorita les muestro la posibilidad de adquirir una licencia y tener una versión, digamos, como para trabajar sobre Power BI. Yo les muestro, yo creo que pues estaría bien mostrarles como ese tipo de cosas. Sin embargo, no se preocupen porque hay algunos que no sé por qué no tienen su correo institucional. Entonces, si no tienen el correo institucional, no les van a dar la licencia. La universidad tiene una licencia de Office 365 con la que podríamos utilizar Power BI un tiempo. Entonces, es importante que activen su licencia. Ya les muestro si no la tienen activada para que la soliciten. Y herramientas, pues digamos, vamos a trabajar con Python como lenguaje de programación. Sea que conozcamos o no de ese lenguaje, pues digamos que creo que es un lenguaje eh, muy práctico, muy fácil de entender, ¿sí? Creo que no hay mucha documentación, lo mejor es que es de código abierto
y que desarrollar ese tipo de aplicaciones como las que veíamos ahorita, ese tipo de dashboards, pues también usa unas librerías que ya nos facilitan mucho. Entonces vamos a entender que al final no es tan complejo eso. Sí requiere tener obviamente un poquito de la mente abierta a que no, es que yo soy malo para programar, a mí eso no paso, no sirvo. Esa no debería ser la actitud. La actitud debería ser, ve, como que eso lo están necesitando y le estoy mostrando, eso lo necesitan, hay trabajo por ahí, parece que es importante, se escucha mucho, se está hablando. Para aprenderlo es lo que necesito. Entonces, tener la mente abierta para decir, bueno, vamos a aprender esto, así yo no tenga un background en programación. ¿Listo? Y nada, entonces, pues herramientas, la principal es esa, vamos a hacer Python. Cada vez llego un poquito más lejos en los cursos, se llega un poquito más lejos. Cuando di ese curso la primera vez con Python, hicimos cosas sencillitas, pero cada vez logro, pues por ustedes y por mí, porque también sigo obviamente estudiando y yo estoy, digamos, en un proceso de formación personal en esto. Entonces, creo que cada vez estas aplicaciones que están saliendo son mucho más, mejor presentadas, más dinámicas, más robustas, con distintas funcionalidades y cosas que al final, sea de cual sea el campo de formación donde vengamos, pues no hay ningún problema. Lo que quiero mostrar entonces en este momento va a ser para los que no lo tienen y que porfa, pues soliciten su licencia de Office 365 con el correo institucional. Pues yo les mando el link ahí al chat. Y si no tienen o si tienen el 2016, mirarlo, yo les recomiendo es este también porque pues es el institucional y ahí permitirían tener, creo que 5 licencias para compartirlas en la casa con otros computadores de sus familiares o amigos Me, que puedan tener. nos metemos a ese link que nos mandó profe y solicitamos ese, para los que no tenemos, solicitamos ese Office. Porfa. Profe, Sí, pregunta. Sí. Es importante. Pregunta, No profe. te escucho, dime. Pregunta. Yo lo solicité en estos días, a mí ya me llegó el correo porque yo ya lo había tenido anteriormente, sino que por un problema que tuve me tocó volverlo a solicitar, pero he estado mirando y no sé si ese se activa normal como se activa el otro. O sea, solo meterse ahí a la cuenta y acceder a la cuenta institucional con las contraseñas que ellos mandan, porque ellos mandan es la cuenta institucional con una contraseña nueva. Uh-huh. Sí, entonces yo porque ya hice el proceso, de pronto no tengo en este momento cómo mostrarles, pero hagamos lo siguiente. Pues solicitémoslo y la otra semana que alguien diga, profe, ya me llegó el correo, lo mostramos ahí en clase, cómo se hace el proceso y lo instalamos. ¿Sí? Pues si es que está viejo, tengo el 2010, va a quedar de una vez con uno más actualizado, entonces les va a servir no solo para este curso, sino para las otras aplicaciones de Office. Entonces, pues hagámoslo así, por Profe, favor. una pregunta. Yeah. ¿Eso es para obtener, pues, todo lo de Office gratis por parte de la universidad? Sí, pues digamos que un paquete básico de Office que al tener licencia nos va a permitir después trabajar con Power BI, ¿sí? En ese paquete va a venir el Excel, el Word, el PowerPoint y otras cositas por ahí básicas.
Pero el Excel, por ejemplo, actualizado nos va a servir mucho. El Power BI ya después lo vamos a instalar por otro lado. Mónica, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se escribe? Python ese que dijiste para programar, ¿cómo se escribe, profe? ¿Así? Ah, ok. ¿Y no lo busca así para descargarlo? Dale, en su momento lo vamos a... Yo esperaría no tener que descargar nada. Es una herramienta que incluso podemos manejarla en internet. Ah, ok. Te no descargo ningún programa. Por ahora no. Vale. Cuando lleguemos allá, miramos realmente qué necesitamos. Bueno, profe, gracias. Dale. Entonces, esa es una primera instrucción. Porfa, todos los que no están actualizados, vamos a pedir la licencia que la necesitamos. ¿Listo? Bueno. Segunda instrucción. Tengo este sistema, que sé que algunos ya han trabajado sobre él y otros que apenas pues lo van a conocer. Ese es el sistema empresarial que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con este sistema? Pues entender los procesos. Vamos a revisar unos procesos empresariales. Como yo tengo datos relacionados a esos procesos empresariales, entonces entender, por ejemplo, cómo se hace una factura, cuál es el efecto de la factura en el inventario y demás. Y ya después analizar el proceso de venta, ¿sí? Entonces es necesario aquí sí lo voy a hacer. Todos entramos ahí. Bueno, entonces yo voy a mostrar cómo vamos a trabajar en este curso. Porfa, no me sigan todavía, yo les digo después qué hacer. Yo voy a mostrar cómo se crea la cuenta para poder empezar a trabajar. Después les voy a invitar para que se unan a mi empresa. Entonces, lo que yo tendría que hacer, este es el software, se llama Odoo, es un ERP, está en la nube y nos permite trabajar distintas áreas de una organización. Como les decía, este tipo de sistemas son modulares. Entonces, pues nos permite trabajar con una licencia, incluso probarlo. Lo que voy a hacer es activar una licencia educativa. Esto lo voy a hacer yo, porfa, solo pues miren lo que estoy haciendo. Al final necesito llenar un formulario. Voy a colocar aquí el email institucional y voy a crear una empresa. Entonces voy a colocarle una licencia educativa a esa empresa y, por ejemplo, la voy a llamar clase IN 2021B. Estamos ya el 2021, sí. Este proceso que estoy mostrando ustedes lo podrían hacer en casa si quieren trabajar con su propia empresa. Yo puedo ser como el dueño, el gerente de esa empresa y les voy a dar permisos para trabajar sobre ciertos módulos. Bueno, tamaño de la empresa cualquiera, esto es un formulario muy básico, lo importante es el nombre. Ahí le voy a dar ese nombre. Es una licencia educativa y la clave para crear una licencia educativa es colocarle edu-. ¿Listo? Entonces, como está amarrado a mi correo, pues me va a llegar una invitación para activar el sistema. ¿Por qué usamos esta y no las otras? Pues porque básicamente te permite esa facilidad académica. Lo vamos a usar para propósitos académicos. Aquí ya, pues esto está en internet.
lo que necesito para entrar a la aplicación simplemente es internet. No tengo que descargar nada, no tengo que bajar nada, simplemente tener internet. Pues de lo primero que me va a decir es que tengo una activación pendiente. Me va a dar una prueba por 4 horas. ¿Por qué? Porque todavía no lo he activado el correo. Entonces me va a llegar una invitación al correo. Voy a ir a mi correo. En un segundo que yo deseo activar una base de datos, una empresa que se llame así, clase IN. Esta va a ser la URL de mi empresa o de nuestra empresa porque los voy a invitar a que sean parte de ella. Por eso no les pido que ustedes hagan también este proceso. Estoy mostrándoles por si ustedes lo quieren hacer en casa. ¿Listo? Esta sería mi empresa. Yo lo que haría es activarla en el sistema. En un segundito. Está creciendo, se está modificando. Pues digamos que se están haciendo desarrollos. Esto antes era un ERP que se llamaba OpenERP y la filosofía era pues que tenía una comunidad alrededor que aportaba el crecimiento de este tipo de sistemas. Entonces, los otros ERPs, SAP y Oracle, son ERPs privados cerrados. Este es privado medio público, por lo menos el código fuente podemos acceder a él. Sí, entonces también es una alternativa por ese lado pues, que hace parte de ese tipo de aplicaciones que me gusta trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces la empresa del curso se va a llamar así, clase IN 2021B. Y yo voy a hacer lo siguiente. Actualmente estoy como usuario, un único usuario. Como lo he trabajado en otros cursos, cada estudiante creaba su empresa, no. Aquí voy a hacerlo un poco distinto. Todos participamos de una sola empresa, sí, y vamos afortunadamente a generarle datos a esa empresa. Resulta que la empresa actualmente está en blanco, este sistema está en blanco, entonces pues no hemos hecho la primera venta. Si yo quiero analizar el proceso de ventas, necesito datos. Pero vamos a tener la posibilidad de generar datos nosotros dinámicamente con nuestro ejercicio. En la medida que avancemos y conozcamos del ERP, datos van a quedar y vamos a aprovechar esos datos para analizarlos. ¿Listo? Entonces esa es mi intención. Este curso, pues digamos que busco la facilidad para ustedes. Miren que es pues, una herramienta en Internet. Yo con lo del Excel y Power BI que vamos a manejar, la verdad es por mostrarles, no porque les vaya a evaluar esto, porque y siempre han habido temas de instalación, que no me instaló, no me mandaron de la universidad la licencia, N cosas que pasan, pero yo les muestro eso cómo funciona para que no haya problema. Y el otro, que es el lenguaje de programación, que es Python, como les digo, también trataré de no tener que instalarles nada, ni que ustedes tengan que instalar nada, manejarlo todo en la nube, en internet. El día que usted no pueda estar en la clase, ve el video y tiene internet, lo abre en YouTube. Yo les voy a compartir los videos en YouTube. Entonces, pues tratar de facilitarles a ustedes, muchachos, la cosa para que, pues, dadas estas restricciones, no haya problema y todos podamos trabajar. ¿Listo? Sí, de todas formas, así usted no pueda estar en clase, yo sí quiero ver que usted trabaje. Entonces, como ustedes ven ahí, el usuario tiene una autenticación, o sea, yo estoy logueado 5 de agosto, 12 y 11. Fue la última vez que entré al sistema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si Pepito Pérez está o no trabajando, pues esa es la forma como me doy cuenta de si está trabajando. Entonces, no viene a clase, no participa, no trabaja y además, pues no veo reflejado su trabajo en el sistema, pues no tengo cómo ayudarle, ¿sí? No importa si no viene a clase, tiene que ponerse al día, tiene que ver el video y estar al día. ¿Listo? Entonces, aquí voy a crear un usuario.
Entonces voy a poner un ejemplo. Daniela Frank. Daniela está. Daniela. O no está ni conectada. ¿Quién está conectado realmente? ¿Quién Yo, puede- profe. Taylor, Yo, Profe, profe déjame Laura. tolarse. Laura Lozano. Lozano. Laura, ¿tu correo institucional es? Profe, ahí al chat te lo envié. laura.lozano02@uss.edu.com. Espérate que mi mouse. Este curso tiene como muchas aristas y que lo uno y lo otro. Paciencia, por favor, pero a su debido tiempo vamos a mirar. Bueno. Entonces a Laura ya la creo en mi empresa. Yo les pido, porque no... Ah, bueno, sí. Yo les envié el link de la clase al correo, ¿verdad? Sí, profe. A mí no me llegó el link. Raúl, ¿estás matriculado? ¿Hay alguien que no está matriculado y no lo haya llamado? Sí, señor, yo estoy matriculado. Tampoco me llegó el link. Uy, Hamilton, pero usted... Listo, profe, ya me llegó la invitación al correo. No les va a llegar una invitación como la que mostré ahorita. Y ya mostramos, la verdad, en un segundo. ¿Quién me dice que no le llegó mi correo? El correo a mí, profe. Raúl Orozco. Raúl Orozco.